¿Qué tal amigos? Soy Abel Shikai y les doy la bienvenida a este nuevo video. En esta ocasión pues les voy a explicar qué es la programación orientada a objetos. Es uno de los temas que me habían estado solicitando, entonces pues acá se los traigo y pues vamos a definir los conceptos básicos que son muy fundamentales para lograr entender la programación orientada a objetos y posteriormente llevarlo a la práctica. Muy bien, entonces para empezar, pues la programación orientada a objetos, pues es uno de los paradigmas de la programación que se basa en la vida real, que también pues viene a innovar la forma de ejecutar procesos de forma eficiente para obtener resultados. Muy bien, vamos a definir qué es un objeto. En este caso, pues el objeto es uno de los elementos principales en la programación que contiene propiedades y métodos. Entonces veamos acá el ejemplo de un objeto. Por ejemplo, aquí tenemos una pelota. El objeto pelota tiene sus propiedades. En este caso, sus propiedades pueden ser el tamaño, el color, el material, y pues podríamos tener más propiedades que identifiquen a ese objeto. Ahora, ¿cuáles son los métodos? En este caso, pues como métodos podríamos definir rodar y rebotar. Muy bien, entonces estas son las partes del objeto, las propiedades que lo identifican y los métodos que son las acciones que va a realizar ese objeto. Entonces, como pueden observar, pues acá ya tenemos lo que son las propiedades, y los métodos, repito, son las acciones o son los procesos que se van a ejecutar. Entonces, por ejemplo, acá si ejecutamos el método rodar, lo que va a hacer el objeto pues va a rodar, ya que es una pelota. Y el otro método va a ser rebotar, y lo que va a hacer pues la pelota va a rebotar. Entonces de esta forma es como se los explico en qué consiste lo que es un objeto, tanto con sus propiedades y con sus métodos. Veamos otro ejemplo de otro objeto. Tenemos el objeto vehículo. Ahora, ¿cuáles podrían ser las propiedades que identifican a un objeto vehículo? En este caso podríamos definir el color, la matrícula, la marca, el modelo, y pues podríamos tener más propiedades. Y ahora veamos cuáles son sus posibles métodos. En este caso pues acá yo he definido tres, por ejemplo arrancar, acelerar, frenar. Entonces cuando nosotros hacemos uso de estos métodos vamos a ejecutar un proceso. Por ejemplo, si invocamos al método arrancar, pues el vehículo va a arrancar. Si hacemos uso de el siguiente, que sería acelerar, pues el vehículo va a acelerar. Entonces este es otro de los ejemplos que les puedo mostrar. Ahora, en un sistema informático podríamos tomar como ejemplo un usuario. Un usuario también es un objeto. Entonces, ¿cuáles son las propiedades de ese usuario? El nombre, la edad, el género y el teléfono. Y los métodos que podría tener son los siguientes: registrarse, hacer login y comprar. Esos son los procesos o las acciones que puede realizar un usuario o un cliente dentro de un sistema. Muy bien, entonces acá, como pueden observar, pues les mostré tres ejemplos de cómo es que se compone un objeto y cuáles son sus métodos para que ese objeto interactúe en nuestro sistema. Muy bien. Ahora, para crear un objeto se necesita de una clase. Entonces, definamos qué es una clase. Pues la clase es un molde que nosotros vamos a definir o estructurar, o podríamos llamarlo también como una plantilla que vamos a utilizar para crear objetos. Muy bien, veamos acá un ejemplo. Si tenemos la clase usuario, pues esta clase nosotros tenemos que estructurarla con las propiedades. Por ejemplo, aquí tenemos la propiedad nombre, edad, email, contraseña, y podríamos tener más propiedades que identifiquen al objeto. Y bueno, esto lo definimos dentro de la clase. Lo otro que también tenemos que definir dentro de la clase van a ser sus métodos, así como lo vimos anteriormente. En este caso podríamos tener el método registrarse, podríamos tener otro método iniciar sesión y el otro método editar perfil. Podemos definir varios métodos, va a depender de qué es lo que va a realizar ese objeto dentro de nuestro sistema. Entonces, como pueden observar, dentro de una clase vamos a definir
las propiedades y los métodos. Entonces de esta forma es como nosotros empezamos a estructurar nuestra plantilla, y en base a esa plantilla vamos a empezar a crear varios objetos. Ahora, la representación de una clase sería esta. Tenemos lo que es el título, que es el usuario. Acá tenemos lo que son sus propiedades, y luego en la parte de abajo vamos a tener los métodos que va a pertenecer a esa clase para empezar a crear nuestros objetos. Muy bien, entonces de esta manera es como se estructura lo que es una clase. Ahora, ya teniendo una clase, a partir de esto nosotros ya podemos crear objetos. Entonces, el proceso de crear un objeto en una clase se le llama instancia. Ese es un concepto que no tienen que olvidar, y pues cada vez que nosotros queramos crear un objeto tenemos que hacer una instancia de esa clase para empezar a crearlos. Eso pues lo vamos a ir viendo en la práctica. Y bueno, ahora veamos otro de los conceptos que tenemos que entender en este caso: la abstracción, la herencia, la modularización, el encapsulamiento y el polimorfismo. Muy bien, vamos a ir definiendo cada uno de estos conceptos. Veamos el primero. ¿Qué es la abstracción? Vamos a tomar como ejemplo en este caso una clase usuario, pero pues tenemos que entender que la abstracción se hace énfasis a lo que va a ser el objeto. Entonces, si ya tenemos una clase usuario, pues nosotros vamos a definir lo que son sus propiedades, como lo vimos anteriormente. Vamos a tener acá el nombre, la edad, dirección, email y contraseña. Muy bien, teniendo sus propiedades, ahora tenemos que definir lo que son sus funcionalidades, que en este caso serían los métodos. Por ejemplo, aquí tenemos registrarse, iniciar sesión, editar perfil y cerrar sesión. En base a esto, pues nosotros ya podemos definir cuáles son sus funcionalidades y qué es lo que va a realizar el objeto. Entonces, como pueden observar, pues por medio de sus propiedades, pues nosotros ya podemos registrar lo que es un usuario. Y bueno, pues ese usuario ya puede iniciar sesión por medio de su email y su contraseña. También pues puede editar perfil, porque ya tenemos los datos acá, y puede cerrar sesión. Entonces, como pueden observar, nosotros nos estamos centralizando o estamos haciendo énfasis a lo que va a hacer ese objeto por medio de sus propiedades y funcionalidades. A eso se le llama la abstracción. Veamos el otro concepto, que corresponde a la herencia. Muy bien, como pueden observar, tenemos dos clases: la clase empleado y la clase cliente. Como pueden observar aquí, la clase empleado tiene sus propiedades, que son identificación, nombre, apellido, edad, puesto, sueldo y tipo de contrato. Muy bien, por otra parte tenemos las propiedades del cliente. Tenemos la identificación, el nombre, apellido, edad, código y categoría. Como pueden observar, estas dos clases tienen propiedades similares. Por ejemplo, la identificación, el nombre, el apellido, la edad, eso se repite. Entonces, para no crear varias clases y sabiendo que pueden tener las mismas propiedades, entonces podemos aplicar el concepto de la herencia. ¿Y cómo puede funcionar esto? Veamos acá en la siguiente diapositiva, ya aplicando lo que es la herencia. Cuando nosotros aplicamos lo que es la herencia permite crear clases a partir de otras clases ya existentes. Si regresamos acá, pueden observar que ya tenemos dos clases existentes, pero vamos a crear una tercera clase para poder separar lo que son las propiedades que se repiten, colocarlas en una sola clase y luego heredarlas a estas clases que ya están creadas. Entonces, ¿cómo funcionaría? Regresando acá, aquí tenemos lo que es la clase persona, en donde hemos colocado las propiedades que se repetían en cada una de las clases anteriores, como lo son identificación, nombre, apellido y edad. Y acá tenemos las otras dos clases, en donde tenemos, por ejemplo, en empleado, puesto, sueldo, tipo contrato. Entonces, esta clase va a heredar de esta que tenemos acá.
y al momento de heredar nosotros ya podemos hacer uso tanto de sus propiedades como de los métodos que pueda tener esta clase. De igual forma con esta otra. Vean, aquí tenemos la clase cliente y únicamente tiene código y categoría. Entonces esta clase está heredando de esta, por lo tanto ya puede hacer uso de sus propiedades y métodos que vaya a tener. Entonces de esta manera es como se aplica la herencia. Entonces acá tenemos la clase principal, que podríamos llamarle la clase número 1, y estas serían las otras clases. Entonces a la clase principal se le denomina superclase, ya que está compartiendo lo que son sus propiedades y sus métodos a otras clases que se le denominan subclases. Y las subclases, como se los estoy explicando, pues heredan las propiedades y los métodos de la clase principal, que sería esta. Una de las ventajas de aplicar la herencia es que nosotros podemos reutilizar código, es decir, si hemos declarado algunos métodos acá, pues los invocamos desde empleado y de esta manera estamos utilizando código que le pertenece a la clase persona y lo estaríamos utilizando en empleado, también en cliente, con solo llamarlo, sin necesidad de duplicar lo que es el código en cada una de las clases que tenemos acá. Muy bien, ahora definamos qué es la modularización. En este caso, pues como pueden observar, tenemos una clase cliente y una clase producto. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con sistemas grandes ya complejos, es importante tener todo en módulo, ya que si uno de los módulos deja de funcionar, pues no afecta a todo el sistema. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos la clase cliente y el cliente lo que puede hacer, por ejemplo, en una tienda virtual es registrarse, agregar al carrito, ver productos, y esas son algunas de las acciones que puede realizar. Por otra parte, el módulo de productos en este caso podría ser registrar productos, mostrar productos, pero ¿qué sucede si en este caso en el módulo productos empieza a fallar el método para registrar productos? En realidad no va a afectar a lo que es el cliente, ya que el cliente no necesita de ese proceso. El cliente únicamente necesita ver los productos, agregarlos al carrito y comprar, pero no necesita del método registrar productos. Por lo tanto, si ese módulo llega a fallar acá, pues no va a ser afectado en los otros módulos. Entonces de esta manera es como tenemos que estructurar lo que son las clases para empezar a trabajar con la modularización. Muy bien, veamos el otro concepto, que sería el encapsulamiento. ¿En qué consiste el encapsulamiento? En este caso es una de las propiedades que permite asegurar que la información de un objeto está oculta del mundo exterior. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estemos definiendo lo que es una clase, es importante proteger algunos métodos y algunas propiedades para que no sean accesibles desde otra. Veamos, en este caso tenemos un cliente que sería una clase, tenemos también la clase carrito y la clase ventas. Este podría ser un ejemplo de una tienda virtual en donde el cliente pues acá tiene lo que es un método iniciar sesión, y bueno, tenemos otra clase en donde tiene sus métodos agregar al carrito y lo que es eliminar el carrito. Tenemos la otra clase procesar venta. Entonces al momento de que empiezan a interactuar estas clases, es importante proteger, como les había comentado, tanto algunos métodos como algunas propiedades. Eso se hace con el fin de proteger la información. Por ejemplo, no tendría sentido que desde la clase venta nosotros invoquemos al método iniciar sesión. Entonces este método únicamente lo podríamos invocar desde esta misma clase. ¿Cómo podría hacer eso? Cuando el cliente viene y en el formulario de login coloca su usuario y su contraseña, entonces hace uso de esta clase
Y esta clase pues tiene el método iniciar sesión, en donde va a hacer ese proceso de login, lo identifica y lo loguea. Entonces de esta manera estaríamos aplicando el encapsulamiento, ya que el método iniciar sesión únicamente lo podemos utilizar en esta clase, no lo podríamos invocar en otras clases. Y para aplicar el encapsulamiento tenemos que hacer uso de los modificadores, o en este caso también definiendo lo que son las propiedades y los métodos de tipo público, privado y protected. Ya en la práctica pues vamos a ver cómo es que se definen cada uno de estos. Por ejemplo, el público, pues eso indica que podemos acceder desde cualquier parte. El privado nos indica que solo de la clase donde está declarado se puede acceder, y el protected pues nos indica que es accesible desde cualquier clase, incluso de las clases que lo están heredando. En PHP estos modificadores se pueden utilizar a partir de la versión 5. Muy bien, veamos el otro concepto, que es el polimorfismo. Muy bien, en este caso el polimorfismo se denomina a la capacidad que tienen los objetos de una clase de responder al mismo mensaje o evento. En este caso, como pueden observar, pues tenemos la clase empleado, la clase cliente y la clase persona. La clase persona es la clase principal, y tanto la clase empleado como cliente están heredando de esta clase persona. Entonces aquí veamos, cuando hacemos uso de un método, en este caso aquí tenemos el método registrarse, cuando un empleado se registre, entonces la respuesta que nos va a devolver puede ser bienvenido empleado, y no redirecciona a lo que es el módulo de empleados. Mientras tanto, cuando un cliente se registra, también hace uso del método registrarse, que se encuentra en esta clase, y la respuesta va a ser diferente. En este caso, como es un cliente, pues nos va a redireccionar a lo que es el módulo de clientes, ya sea para ver productos, para editar su perfil. Y bueno, entonces como pueden observar, la respuesta que nos está dando esta clase va a depender de las clases que lo van a utilizar. Entonces la respuesta va a ser diferente. A eso se le llama el polimorfismo. Muy bien, y como último pues acá tenemos lo que es la representación de un diagrama de clases. Aquí pues esto ya lo vimos desde un inicio, y tenemos acá la clase persona, donde tenemos sus propiedades, y tenemos la clase cliente, donde también tenemos sus propiedades, y tenemos lo que es el método generar código de ese cliente. Luego tenemos la clase empleado, donde tenemos sus propiedades, y tenemos un método calcular sueldo. Muy bien, entonces de esta manera es como trabajan los objetos en la programación. Bien, entonces espero les haya gustado, y más que eso espero me hayan comprendido. Hice lo mejor que pude para tratarles de explicar cómo es que funciona la programación orientada a objetos. Entonces estos conceptos son muy importantes que lo tengamos presentes para llevarlo a la práctica. Bien, entonces hasta acá este video. En el próximo video pues ya vamos a empezar con la práctica. Muy bien, entonces denle like, compartan, y los invito a que se suscriban si no lo están, y si ya lo están pues activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que suba un nuevo video. Bien, entonces me estarán escuchando hasta la próxima. Gracias.